Una indagación hizo nada más, porque todavía no estaba el proceso incluido en el plan anual. Es decir, para que yo pueda valorizar el requerimiento que me hizo asesoría jurídica, en su momento es para darle un valor estimado y poder incluirlo en el proyecto de presupuesto que voy a remitir al Congreso. Yo no puedo hacer un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, me voy a demorar mucho. Aparte sería insulso, porque eso voy a tener que hacerlo cuando ya tenga que ejecutar mi proceso de selección. ¿No es así? Muy bien, o aprobar mi expediente de contratación. Pues bien, ahí valoricé, ¿correcto? Entonces de repente para el tema de las computadoras, en ese momento el dólar estaba bastante bajo. Entonces las computadoras que yo había cotizado estaban en dólares americanos. Cuando yo hice el cambio y el tipo de cambio estaba bajo, ¿correcto? Bueno, pues el precio unitario de cada computadora ascendió, es un ejemplo nada más, a 5.000 soles. Muy bien, tomando ese precio unitario, ¿correcto? Incluí una menor cuantía en mi plan anual de contrataciones. ¿Por qué? Porque si iba a comprar 5 computadoras, ¿no es así?, a 5.000 soles cada una, que era el valor estimado que le había dado por unidad, el valor referencial de mi proceso, bueno, el valor estimado, no referencial, el valor estimado de mi proceso era 25.000 nuevos soles, que correspondía a una menor cuantía. Esa menor cuantía la incluía en mi plan anual de contrataciones. ¿Estamos? Bien. Una vez que se aprobó el plan anual y yo ya debo iniciar los actos preparatorios para poder contar con mi expediente de contratación y ejecutar ese proceso, ahí sí yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. Y para hacer el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debo consultar a mi mercado potencial, pedirle cotizaciones y presupuestos. No solamente eso, también debo verificar si la entidad antes ha contratado o ha comprado un bien similar, y esa fuente se va a denominar precios históricos. También voy a poder consultar en el SEACE qué compras han realizado otras entidades y también utilizarlo como una fuente de información. Puedo consultar catálogos, proyectos, catálogos, folletos, puedo irme a internet y tener varias fuentes de información. La norma me dice que como mínimo debo contar con 2 fuentes de información para determinar mi valor referencial. Ya no es el estimado que está en mi plan anual, ahora es un valor referencial, ¿correcto? Como mínimo 2 fuentes de información. Y me dice también, ¿no es así?, que si tengo una cotización o 50, siempre van a ser una sola fuente de información, la fuente denominada cotizaciones o presupuestos, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando logística estaba haciendo el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el dólar se disparó. Cuando había hecho la indagación, ¿no es así?, el dólar, el tipo de cambio estaba en 2.64. Pero cuando ya se le estudia posibilidades que ofrece el mercado, que es 3 meses posteriores, ¿correcto?, el dólar, es un ejemplo nada más, alcanzó los 3.80 nuevos soles. ¿Sí? 3.80 nuevos soles. Con ello, mi valor referencial se incrementó sensiblemente respecto al valor estimado. Como estimado, yo había previsto que el costo por computadora era 5.000. Pero ahora con este incremento del dólar, que obviamente es el que yo he cotizado y he cambiado nuevos soles, el precio unitario de cada computadora se ha incrementado, vamos a poner como ejemplo, en 7.600 nuevos soles. Entonces cuando yo hago la sumatoria ya, o de repente 10.000 nuevos soles, cuando yo ya sumo, las 5 computadoras a 5.000 me daban 25.000, pero las 5 computadoras a 10.000 soles me da 50.000, y ya no voy a poder hacer una menor cuantía, porque la menor cuantía puedo yo realizarla, en el caso de bienes y servicios, cuando no supera los 40.000 nuevos soles. Pero si lo supera, ya tengo que realizar una adjudicación directa selectiva. ¿No es así? Entonces, en ese caso, yo también debo modificar mi plan anual de contrataciones. ¿Qué pasó? Uno, que mi valor referencial respecto al valor estimado que estaba en el plan anual tuvo una diferencia mayor al 25%. Ojo, no necesariamente para arriba, también podría ser para correr, ¿no?, en menores de rango. Pero con esta modificación, con esta diferencia, cambió el tipo de proceso que yo tenía que realizar.
Ya no tengo que realizar una menor cuantía, sino una adjudicación directa selectiva, ¿correcto? Esas modificaciones pueden hacerse las veces que la entidad estime convenientes y obviamente cada modificación tiene que estar debidamente sustentada. Ahora, señores, ¿existe alguna formalidad para cada modificación que se realice? Sí. Si yo fuera con relación a mi texto primigenio del plan anual, ¿no es así? Tuve 15 días después que se aprobó el PIA de la entidad, por parte de la entidad. Tuve 15 días para aprobar mi plan anual. ¿Y cuánto tiempo tuve para registrarme en el SEACE y difundirlo? 5 días hábiles. Lo mismo va a pasar con cada modificación. Cada modificación podrá ser aprobada por el titular del pliego o por el funcionario a quien éste le haya delegado esa facultad. Y respecto a cada aprobación, la entidad contará solamente con 5 días hábiles para registrarlo obligatoriamente ¿en dónde? En el SEACE y también en la página web de la entidad, ¿no? Eso no solamente en el marco de la ley de conocimiento de su reglamento, sino en cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Muy bien. Expediente de contratación. ¿Qué entendemos por expediente de contratación? A ver, voy a preguntar a algunos amigos. ¿Qué entendemos por expediente de contratación? ¿Conjunto de documentos? Sí. En forma amplia, ¿qué podría ser un expediente de contratación? A ver, ya hemos referido que la contratación inicia con el requerimiento del área usuaria, ¿no es así? Con el requerimiento del área usuaria. Bien. Entonces, en forma general, en forma amplia, un expediente de contratación será el conjunto de documentos, de actuaciones que inician ¿con qué? Con el requerimiento del área usuaria y culminan muy bien, cuando también se perfecciona la contratación, ¿no? Se entregan los bienes, servicios, se ejecuta la obra, se emite la conformidad respectiva, se consiente la liquidación de obra respectiva y se efectúa el pago correspondiente por parte de la entidad. Y en sentido más estricto, más específico, ¿qué será un expediente de contratación? Muy bien, el historial, el conjunto de documentos que contienen, que evidencian que la entidad ha cumplido con todos los requisitos que establece la normativa para poder realizar un proceso de selección. ¿Cuáles son los requisitos? Requerimiento del área usuaria, que a su vez esta área usuaria te haya indicado qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, ¿no? Y en qué forma lo quiere. Suena medio pornográfico el tema, pero en realidad es así. El área usuaria debe definir qué cosa quiere que le compren o qué servicio quiere contratar, cuándo lo necesita, cuánto necesita, cómo lo necesita y en dónde lo necesita. Toda esa información debe ser proporcionada por el área usuaria, ¿correcto? Y estar en su requerimiento. Sin perjuicio que también el área usuaria debe incluir información de la finalidad pública de la contratación, vale decir, qué objetivo voy a alcanzar que está en mi plan operativo o corresponde a los servicios públicos que como entidad tengo la obligación de cumplir, ¿no es así? ¿Qué finalidad, qué objetivo voy a cumplir con esa contratación? Bien, entonces, el expediente de contratación es el conjunto de actuaciones de documentos, ¿verdad? Desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato. Y si yo soy un comité especial y recibo un expediente de contratación, todavía no voy a tener información de la culminación del contrato, porque recién voy a seleccionar con quién voy a contratar. En ese sentido, en mi expediente de contratación ya en forma más estricta, más específica, voy a verificar qué cosas. Que contenga las características técnicas que el área usuaria ha formulado, logística haya realizado el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y haya determinado valor referencial, haya disponibilidad de recursos, etcétera, ¿no? Muy bien. Como les comentaba, el expediente de contratación inicia con el requerimiento del área usuaria y esta normativa enfatiza que la contratación, o sea, podemos decir que un expediente de contratación se cierra, culmina, fenece, ¿cuándo? Cuando se ha emitido la conformidad respectiva o la liquidación de obra, se ha consentido la liquidación de obra y se ha efectuado el pago respectivo.
Si la entidad ha emitido la conformidad, pero no ha pagado, ese contrato no ha culminado. Ese expediente de contratación no puede ser cerrado, sigue aún vigente. ¿Correcto? Bien. Bueno, la finalidad de un expediente de contratación, ¿cuál es? Contar con información técnica, selectiva, económica respecto a cómo ha contratado, por qué el Estado ha contratado con determinado proveedor, ¿sí? Y obviamente ese expediente de contratación va a ser el sustento cuando el órgano de control me solicite, ¿qué cosa? Los expedientes de contratación. ¿No es así? Por ejemplo, en ese momento, tanto el órgano de control institucional como las sociedades auditoras, las SOAS, están solicitando a todas las entidades selectivamente expedientes de contratación del ejercicio anterior, del año 2011, ¿verdad? Bien. Bueno, contenido del expediente de contratación. En principio, el requerimiento del área usuaria. Y como les comentaba hace un momento, el área usuaria, para efectuar su requerimiento, ¿qué información debe considerar? ¿Qué información debe proporcionar? Las características técnicas mínimas, ¿no? Cuando hablamos de características técnicas nos referimos a especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios, y en el caso que hablemos de una obra, toda esa información se va a encontrar en el expediente técnico de obra, ¿correcto? Muy bien. No solamente esas características técnicas deben incluir lo que les comentaba hace un momento, el detalle, la descripción de qué cosas se necesita, cuándo, en qué cantidad, ¿correcto? ¿Qué condiciones van a tener que darse en la ejecución del contrato? ¿Habrá garantía? ¿Habrá reposición por bienes defectuosos? De pronto, la garantía tendrá alguna connotación especial. ¿Cuál será el plazo para la determinación de responsabilidades por bienes ocultos? ¿Correcto? Información que a veces el área usuaria no nos proporciona, y nosotros como logística integramos el requerimiento, cosa que no está permitido. El requerimiento lo debe formular íntegramente el área usuaria. Y si logística advierte que le falta alguna información, ¿qué es lo que debe hacer? Devolverla al área usuaria y decirle, oye, ¿le falta? ¿No me has dicho cuál es el plazo de garantía mínimo que requieres? ¿No me has dicho cuál es el plazo de entrega mínimo que se debe considerar? ¿No me has mencionado cuál es el plazo de responsabilidad por bienes ocultos? Entre otra información. El área usuaria deberá integrar su requerimiento y remitirlo nuevamente a logística. Obviamente esto implica una coordinación, ¿cierto? Bien. Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, amigos. ¿Qué cosa es? Ya hemos hablado de lo que es una indagación y un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, que se conoce como EPOM, ¿no? Como EPOM. La diferencia entre uno y otro, que la indagación es una consulta. Si yo indago al mercado, a ver tú, Lucho, ¿y esta computadora cuánto? ¿No? ¿Y estas características, estas especificaciones están acordes, se vende acá? Una consulta nada más. Esa es una indagación. Pero un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, un EPOM, es un análisis minucioso. No solamente de las cotizaciones de los potenciales proveedores, sino de todo el mercado potencial. Ese análisis no solamente va a incluir al potencial mercado, sino va a incluir ¿qué cosa? El análisis de la propia entidad respecto a si antes ha comprado o contratado esos bienes o servicios. ¿No es así? ¿Qué más? A verificar en el SEACE si otras entidades han contratado aquello que yo quiero ahora contratar. Fuente a la cual voy a denominar consulta SEACE. ¿Qué más? Investigaré en internet, ¿no? ¿Cuáles son los precios? Si realmente, o de repente tener información respecto a precios de aquello que estoy contratando, que obviamente tendré que aquilatar si si distorsiona o no mi valor referencial, pero la debo consultar como una fuente de información. Y ese análisis va a determinar el valor referencial de mi contratación. Ya no hablamos de valores estimados, aproximados, ¿no? Que teníamos en el plan anual, sino hablamos ya de un valor referencial. Pero este análisis minucioso no solamente me sirve, no solamente me va a dar información del valor referencial, sino también ¿qué cosa?
va a determinar que en el mercado hay pluralidad de marcas y postores. Porque nosotros a veces no somos técnicos y el usuario nos pide de repente una computadora y de mi mercado que está formado por 100 potenciales proveedores, esa computadora solamente la comercializa de 100, 10. Con lo cual se está restringiendo la pluralidad de postores y está vulnerando un principio muy importante de libre concurrencia y de participación. Entonces, en mi EPOM voy a poder determinar si en efecto existe pluralidad de marcas, de postores. Por ejemplo, esa, la computadora, las especificaciones técnicas que me dieron para las computadoras solamente correspondían a una marca y todas las demás no cumplían ninguna con esas especificaciones. Pues bien, si yo después de mi EPOM advertí esa situación, debo devolver al área usuario las especificaciones y pedirle que sean reformuladas con la finalidad que pluralidad de marcas puedan ser ofertadas, ¿no es así?, en el proceso de selección respectivo. Lo mismo ocurre con el caso de postores. Pero ¿qué más? ¿Qué más puedo yo, qué otra información puedo yo obtener de mi EPOM? ¿Qué más, señores? A ver, ¿qué sucede? Yo llegué al área jurídica de una entidad X y bueno, solicité computadoras, ¿correcto? Solicité computadoras o de repente una computadora especial para mí y yo quería una computadora de última generación, una computadora que tuviera amplia capacidad de almacenaje. Entonces, ¿qué hice? Me fui a internet, ¿no? Fui a internet y empecé a buscar qué alternativas había. Y buscando, encontré una computadora hermosa, que tenía amplia capacidad de almacenaje, y no solamente eso, sino que como mecanismo de seguridad, esa computadora solamente se prendía cuando reconocía el iris de mi ojo. ¿Qué más? El mouse tenía sensor de estrés. Entonces me iba a avisar a la computadora si yo estaba estresada. Y si estaba estresada, bueno, me iba a ir a dar una vuelta, un paseo. Era una computadora sensacional. A mí no me preocupaba si lo vendían en el Perú, en la China o en otro lugar. No era mi tema. Yo nomás, a mí me pidieron que formulara, que dijera qué cosa, cómo quería la computadora. Entonces así, ojo, que es un ejemplo nada más, porque en realidad quien debe formular esas especificaciones es el área de informática de cada entidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hice? Bajé de internet esas especificaciones técnicas sin importarme, como les voy a repetir, si en el Perú había o no. Entonces, la persona, Emma, que era la jefa de logística, recibió el documento con esas especificaciones y dijo, qué raro, nunca he visto en mi vida, entonces, pero bueno, pues. ¿Qué hizo? Envió una carta a todos los potenciales, ¿no? A todos los potenciales proveedores, a todos los que comercializan computadoras. Esperó, asimismo verificó que la entidad nunca antes había comprado. Chequeó el SEACE y vio que ninguna entidad había comprado una computadora similar. ¿Correcto? Esperó una semana, 2 semanas, nadie le respondió y no, reventó los correos de cada uno de esos potenciales proveedores, ninguno le respondió. Volvió a reiterar la carta solicitando cotización, presupuesto, y a la 4ª semana, es un ejemplo nada más, de los 50 potenciales proveedores, uno le respondió y le dijo, mira Emma, yo te puedo traer esa computadora, te puedo vender esa computadora, pero 3 temas. Primero, que va a costar 50.000 soles. Segundo, que voy a demorarme 80 días calendario en traértela porque tengo que traerla en barco de Japón, aquí no se vende. Y tercera, ni se te ocurra pedirme garantía porque se malogra y nadie te va a vender en el mercado porque esa computadora no la venden acá en el Perú. Pregunta, ¿puedo hacer un proceso de selección con esa información? No. ¿Y por qué no? Primero porque no voy a tener pluralidad de marcas ni de postores, ¿no? Pero más importante, ¿por qué? Porque ese requerimiento del área usuaria no resulta proporcional, congruente y razonable en función al mercado. El área usuaria no te puede pedir que le compres, que contrates algo que no se encuentra potencialmente en el mercado, que nadie lo ofrece, que nadie lo vende. ¿Correcto? Entonces, en ese contexto, ECMA, ¿qué va a hacer? Va a regresar esas especificaciones técnicas al área usuaria, ¿correcto? Y va a pedirle
que ajuste esas características, vale decir que las modifique, ¿correcto? ¿Qué más? Propuesta de factores de evaluación. Vamos a hacer de cuenta que el área usuaria para estas computadoras había previsto un plazo de garantía de 12 meses, ¿correcto? Pero cuando se hizo el estudio de posibilidad que ofrece el mercado, se recibieron cotizaciones, presupuestos que me otorgaban 18 meses de garantía, 24 meses de garantía, 36 meses de garantía. ¿Le voy a devolver al área usuaria por eso? No. Pero esa información, ¿a quién le va a servir? ¿A quién le va a servir esa información sobre esas mejoras? Al comité especial. ¿Para qué? Para que formule los factores de evaluación, ¿correcto? Bien, y también, obviamente, la posibilidad de distribuir la buena pro. Si luego de realizar mi estudio de posibilidades que ofrece el mercado, advierto que no hay ningún proveedor potencial en mi mercado que me pueda vender, vamos a hacer de cuenta, esas 5 computadoras de última generación, es un ejemplo nada más, sino que encuentro que uno me puede vender 2, que el otro me puede ofertar 1, que otro 1, pues bien, en mi expediente de contratación, luego de hacer mi estudio de posibilidades, tendré que prever la posibilidad que se distribuya la buena pro del proceso, que no significa iniciarlo otra cosa, sino que en la buena pro no le voy a otorgar solamente a uno, sino a varios, ¿no? Porque yo en mi mercado había analizado que no había uno solo que pudiera satisfacerme de toda la contratación que yo requería. Bien. Contenido del sistema de contratación, amigos. ¿Qué más debe contener mi expediente de contratación? Sistema de contratación. A ver, ¿quién me dice cuáles son los sistemas de contratación que se pueden aplicar en el marco de esa normativa de la ley de contrataciones y su reglamento? ¿Perdón? ¿Precios unitarios? ¿Dijo usted? Muy bien, el sistema de precios unitarios. Otro sistema de contratación. Suma alzada, muy bien. Y el último sistema, el mix, esquema mixto, ¿no? De precios unitarios y suma alzada. A ver, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuándo aplico el sistema de contratación de precios unitarios y cuándo aplico el sistema de contratación de suma alzada? ¿Perdón? Dime. Muy bien, a ver, cuando por la naturaleza de la prestación yo pueda definir con exactitud cantidad, dimensión de lo que yo necesito, ¿correcto? El sistema de contratación que utilizaré será de suma alzada, a todo costo, contrario sensu. Cuando yo por naturaleza de la contratación no puedo determinar a priori cuánto voy a necesitar, cuánto voy a consumir, no cuál va a ser la dimensión de aquello que voy a contratar, el sistema de contratación va a ser de precios unitarios. Un ejemplo, el servicio de mensajería y encomiendas, ¿sí? El envío de paquetes, de sobres en el ámbito local y nacional, ¿sí? Si yo como entidad el año pasado utilicé 1000 envíos locales, ¿sí? Y 500 nacionales el año pasado, tengo la certeza, la seguridad, puedo contar con exactitud, con la cantidad de envíos, o sea, tengo la certeza, la seguridad de que la cantidad de envíos que voy a utilizar este año va a ser el mismo que el año pasado. No, no hay forma. No hay forma. El año pasado utilicé 1000 envíos locales y 500 nacionales, pero yo no puedo saber si este año voy a utilizar la misma cantidad. En ese contexto, el sistema de contratación que voy a aplicar será de precios unitarios. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a establecer un precio unitario por envío local y un precio unitario por envío nacional, y conforme vaya consumiendo los envíos locales o nacionales voy a ir pagando. Es por eso que en este sistema de precios unitarios solamente es absoluto el precio unitario, pero las cantidades totales son referenciales. Me dejo entender. Si yo contraté 100.000 soles para el servicio de mensajería y encomiendas por 12 meses, bajo el sistema de precios unitarios, que es el correcto aplicar por naturaleza de la prestación, yo ya dejé sentado solamente con el haber establecido ese sistema, que yo no conocía con exactitud cuánto iba exactamente cuánto iba a gastar, cuánto iba a contratar. ¿No es así? Entonces,
Si bien es cierto, mi cantidad referencial de contratación fue 100.000 nuevos soles por 12 meses, bien podría ocurrir que en el mes 8, yo haya gastado ya los 100.000 nuevos soles. Por X y coyuntura, pero lo gasté. Como también podría ocurrir que estoy en el mes 12 y solamente gasté el 90%, 90.000 nuevos soles, consumí solamente 90.000 nuevos soles de los 100.000 que tenía contratado, ¿correcto? Los 100.000 que tenía contratado. En ese caso ya aquellos que participan del proceso saben que las cantidades finales son referenciales, ¿correcto? ¿Sí? Contrario census, amigos. Vamos a hacer de cuenta que esa es la sede institucional de una entidad, ¿correcto? Yo quiero contratar el servicio de pintado de los ambientes de esta sede central, ¿correcto? Pregunta, ¿puedo yo conocer el perímetro total de esta sede? Sí. ¿Sé yo el número de ambientes con que cuenta esta sede? Sí. ¿Hay posibilidades que esta sede pueda crecer? No. En atención a que cuento con esta información, ¿correcto? Que es exacta, el sistema de contratación que voy a emplear para esta contratación de servicio de pintado será de suma alzada, a todo costo. ¿Eso qué cosa va a conllevar? Que el postor, cuando efectúe su oferta económica, oferte ¿qué cosa? Un solo precio, ¿no? ¿Sí? Ofrezca haga la propuesta económica en función a un monto que implique todo aquello que englobe el total de la prestación, ¿correcto? ¿Y cuándo utilizamos el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios? En los expedientes técnicos de obras, cuando hay componentes que no puedan ser por su naturaleza determinados en cuanto a cantidad, dimensión, magnitud. A eso le aplicaré precios unitarios. Y sin embargo, si tengo otros componentes que puedo yo saber con exactitud cuánto es lo que voy a necesitar, a eso le aplicaré suma alzada. ¿Difícil? No. Antes teníamos el concepto bienes, precios unitarios, ¿no es así? Servicios, suma alzada. No, señores. Tal es así, por ejemplo, que el servicio de mensajería y courier se contrata por precios unitarios, ¿no? Por su naturaleza. Y encontraremos bienes que de repente se contraten por suma alzada, sobre todo lo que vamos a hablar ahorita de la modalidad de ejecución contractual de llave en mano. Bien, modalidad de selección. La modalidad de selección clásica es aquella que implica que voy a realizar un proceso de selección, ¿no es así? Pero también existen modalidades especiales de selección, como son el convenio marco, donde la entidad no va a realizar ninguna selección. ¿Por qué? Porque ya OCE se encargó de realizar un proceso grande para adjudicar la buena prueba no solamente a uno, sino a 20, a 50, 100 proveedores, y la entidad lo que tiene que hacer es escoger con quién quiere contratar. ¿No es así? Bien, entonces una modalidad especial de selección es el convenio marco. Otra modalidad especial de selección, ¿cuál es? La compra corporativa, ¿no? Es la compra en conjunto que hacen las entidades en forma espontánea o facultativa, o también en forma obligatoria cuando el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un decreto supremo lo dispone, pero en forma conjunta compran, contratan con la finalidad de aprovechar las economías a gran escala. Mientras más compro, menos pago. Y otra modalidad especial de selección, ¿correcto? Es la modalidad de subasta inversa, ¿no? La característica que tiene esta modalidad es que la entidad ya no se preocupa por el tema técnico. ¿Por qué? Porque ya OCE ha aprobado una ficha técnica de determinado bien, servicio, la ha incorporado a su listado de bienes y servicios comunes, y la entidad, si reconoce que su necesidad se encuentra contenida en una ficha técnica, la va a recoger, la va a hacer suya, y para poder seleccionar al proveedor va a estar en función ¿a qué? Al precio. Va a tener que hacerse una puja de precios, ¿correcto? Y quien va a ganar va a ser el que oferte menos precio. Bien, otra información que debe obrar en el expediente de contratación es la modalidad de ejecución contractual. ¿Qué cosa es modalidad de ejecución contractual? La forma como se va a ejecutar la contratación. Existen, a ver, de acuerdo a la normativa, ¿cuántas modalidades de ejecución contractual existen? 2, ¿no es así? Llave en mano y concurso oferta. Yo les veo algunos con caritas
de sorpresa, suena medio chino mandarín, pero no es difícil. A ver, esta modalidad de ejecución